Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera, un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy nuevamente con ustedes saludándoles, trayendo un nuevo audio, una reflexión acerca de la palabra de Dios. Mi nombre es David Ramírez y quiero en este día continuar con la carta a los Corintios, después de una muy breve pausa que hicimos para también tocar algunos otros temas. Estaremos en los próximos días hablando igual acerca de la carta a los Corintios, o si es que hay alguna otra reflexión que el Señor ponga en mi corazón, pues igual se las haré llegar y de alguna manera pues seguiremos también atendiendo las cartas del apóstol Pablo. Hay muchos temas, no solamente en cuanto a las cartas, sino en muchas otras áreas en las que me gustaría también compartir con ustedes algunos audios, pero pues ya con el tiempo iremos avanzando en eso si Dios así nos lo permite. Hoy quiero compartir acerca del capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, y se daba una situación un poco complicada para el apóstol Pablo, pues algunos de los hermanos en la iglesia allá en Corinto dudaban que realmente él fuera apóstol, se quejaban también de algunos derechos o privilegios que tenía el apóstol Pablo como un ministro de tiempo completo. Y entonces el apóstol en este capítulo 9 les habla acerca de su apostolado, de cómo es que él, pues ciertamente al dedicarse de tiempo completo al evangelio, pues podía vivir del evangelio, es decir, el sustento que él tenía no era de un trabajo, de algún oficio, aunque sí trabajaba. Ahorita vamos a ver un verso que nos habla acerca de que el apóstol sí tenía un trabajo, pero posiblemente no siempre lo ejercía, pues entendemos que se dedicaba pues de lleno a lo que es el evangelio, a predicar la palabra de Dios. Y comienza el apóstol Pablo en este capítulo, en el capítulo 9, diciendo esto. Vamos a leer el verso 1. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Esto es lo que les decía, había hermanos que se quejaban del apóstol, y entre las cosas que él dice es: no soy apóstol. Supongo que había gente que decía que no lo era, o también decían quizá que no había visto al Señor, o que él no había estado con el Señor, como Pedro, como Juan, como algunos otros de los apóstoles. Por eso es que él dice: no he visto a Jesús. Sí, ciertamente pues entendemos que lo vio, aunque no estuvo con él como los demás apóstoles cuando tuvo su ministerio el Señor Jesús en la tierra, sino que él lo vio después. En algún momento tuvo un encuentro con él, pero al final de cuentas pues es el Señor quien lo llama para este ministerio. Después en el verso 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? No, en el verso 5: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Esto es lo que sucedía, que yo creo que los hermanos hacían una comparación y decían: bueno, es que Pedro es un discípulo, un apóstol del Señor, y él puede vivir del evangelio, pero Pablo no, porque él no estuvo con el Señor, y se quejaban. Había cierta crítica hacia el apóstol, hacia Bernabé, también por lo que podemos observar. Y entonces dice el apóstol que en el verso 7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, ¿qué soldado que está en el ejército, él solo se paga sus gastos, su uniforme, su ropa, su armamento? No, entendemos que aquel que está en la milicia, pues es el gobierno del país al que sirve quien le proporciona todo lo necesario para que pueda ejercer ese trabajo de estar en la milicia, de estar en el ejército. Así pasa también en la iglesia. Aquellos que se dedican de tiempo completo, pues es parte de su derecho el comer de aquello que se ofrece como una ofrenda voluntaria a la iglesia. Y después el apóstol, un poquito más adelante, ahorita lo vamos a leer también, habla de eso precisamente, y dice: bueno, si incluso la Biblia dice que no pondrás bozal al buey que trilla, es decir,
que aquellos animalitos, aquellos bueyes que utilizaban para ir trillando, dice, no les pongas bozal, de modo que mientras ellos van trabajando puedan ir comiendo de lo que ha sido sembrado. Es decir, también aún los animalitos tenían ese derecho de comer de aquello de lo que estaban trabajando. Pues cuanto más cuando se trata de algo espiritual, dice el apóstol Pablo, no tenemos derecho también a recoger de lo material que ellos daban, ¿no? Que la gente ofrecía, es decir, de esas ofrendas. Miren lo que dice el verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Insisto, el apóstol dice, bueno, si aquellos que siembran una viña que pueden comer de ese fruto, bueno, pues también nosotros que estamos sembrando en ustedes lo espiritual, podemos comer de lo material, es decir, tener o ser participantes también de las ofrendas, de aquello que se ofrece. Sigue hablando el apóstol Pablo y dice en el verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice después, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir del fruto. Esto es lo que les decía, aquel que siembra, aquel que trilla, pues tiene la esperanza de participar también de aquello de lo que ha sembrado, de la cosecha. Entonces dice el apóstol, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, dice, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Pues entendemos que no, que es más importante lo espiritual, porque eso lleva un peso eterno. Lo material, pues al final se acaba, se echa a perder, se termina, ya no sirve, pero lo espiritual es eterno. Entonces dice el apóstol, si nosotros estamos por medio del Señor Jesús sembrando en ustedes o trabajando en ustedes lo espiritual, será mucho que podamos participar de lo material. Y dice el verso 12, si otros participan de este derecho sobre ustedes, cuanto más nosotros. Pero vean lo que dice, pero no hemos usado de este derecho, es decir, no lo habían exigido como algo que tenía que ser, dice, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Es decir, si en algún momento la gente no daba el sustento para el apóstol, tampoco se quejaban, tampoco lo exigían como un derecho, dicen, no, está bien, pues soportamos a veces estar en escasez con tal de no serle tropiezo a las personas. Y dice en el verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Insisto, todo esto el apóstol lo hace demostrándoles, incluso por medio de la Biblia, que también ellos tienen derecho a participar del alimento o de las ofrendas, en este caso, que se ofrecían para la iglesia en Corinto. Entonces dice el apóstol, pero yo de nada de esto en el verso 15 me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Es decir, el apóstol le dice, no les estoy diciendo esto para que me den, no les escribo esto para que me manden dinero, para que me manden provisión. Dice, lo estoy haciendo, dice, prefiero morir que alguien desvanezca mi gloria. Es decir, aquello que yo hago de corazón, no por obligación, tampoco lo hacía pensando en lo material, en las riquezas, en enriquecerse a causa del evangelio. Dice, no lo hago por eso. Dice, mi gloria es predicarles a ustedes el evangelio de todo corazón. Lo dice con otras palabras, pero lo menciona un poquito más adelante cuando dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, si lo hago de buena voluntad, pues tendré una recompensa por mi actitud. Si lo hago de mala voluntad, dice, bueno, pues de cualquier forma me fue encomendado y tendré que hacerlo. Es decir, de una u otra forma tengo que trabajar en lo que Dios me encargó. Y después dice más adelante ya el apóstol Pablo en el verso 20, desde el 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles.
a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí el apóstol y que también nosotros debemos aprender? A ser sabios en la manera en que compartimos. Debemos de saber a qué persona nos estamos dirigiendo, digamos cuál es nuestra audiencia para poder dirigir un mensaje conforme a la audiencia, porque si nosotros nos estamos dirigiendo a gente que nunca ha oído de la palabra y comenzamos a hablarles de la ley, de los profetas, de la Torá y usar términos de ese tipo, pues quizá la gente no nos entienda, tal vez no comprenda el mensaje. Tenemos que adecuar el mensaje que vamos a dar conforme a la audiencia que tenemos delante. Por eso el apóstol dice, yo les he hablado a los judíos como siendo judío, dice, para los que no conocen la ley como si yo tampoco conociese la ley. Es decir, él adecuaba su mensaje conforme a la audiencia que tenía delante, conforme a las personas a las que se dirigía. Entonces él usaba de esta sabiduría que el Espíritu Santo le dio para poder dirigirse a la gente conforme a su cultura, al contexto, al lugar, al momento que estaban viviendo, y es por eso que el apóstol les dice que se ha hecho a los gentiles como gentil, a los sin ley como si no tuviera ley, en fin, menciona todo esto. Y antes de terminar, quiero mencionar que en el libro de los Hechos, el capítulo 18 del 1 al 4, dice ahí que cuando el apóstol Pablo salió de Éfeso y fue hacia Corinto, se encontró con un hermano que tenía el mismo oficio que él, que era el de hacer tiendas, y dice que trabajaban juntos. Es decir, el apóstol sí trabajaba, en algunos momentos dedicó también un tiempo para ejercer ese oficio, pero suponemos que no lo hacía todo el tiempo, que había momentos en los que también se dedicaba de lleno al evangelio, y quizá eso era lo que a la gente le molestaba, que pues participara de las ofrendas, del alimento quizá que ellos proporcionaban. Esto lo menciono porque no quiero olvidarlo, para que tengamos presente que la Biblia dice que sí, que el apóstol cuando estuvo en Corinto también trabajó, pero aún así hubo gente que se quejó de él. Y bien, ya para terminar este capítulo 9, dice a partir del verso 25, todo aquel que lucha de todos abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Bueno, que aquellos que se proponen una meta, algo en algún deporte, y se abstienen de todo, es decir, dedican su vida a aquello para lo que se están preparando, para lo que están esforzándose, para obtener algún premio en alguna competencia. Y dice el apóstol, pero nosotros, si ellos hacen esto, nosotros debemos de prepararnos aún más, porque nuestra recompensa, nuestra corona, nuestro premio, dice, es algo incorruptible. Dice, así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura, sino con un propósito, tenía una meta, había un plan, había una voluntad que obviamente es la de Dios, que el apóstol tenía que cumplir. Y dice también, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, es decir, no hacía cosas nada más a ver qué pasa, pues no sé, pero yo lo voy a hacer, no, sino que era dirigido por el Espíritu Santo y con el propósito de cumplir la obra que el Señor había puesto delante de él. Y después dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo creo que obviamente no era algo literal el que golpeara su cuerpo, sino en el sentido de que él procuraba mantener ese dominio propio sobre su vida, para no hacer aquello que en algún momento pues su carne desearía, como tal vez no estar predicando todo el tiempo, no enseñar, sino tomarse unas vacaciones, relajarse, como decimos, sino que él mantenía ese hábito, esa rutina estricta en cuanto a la predicación, en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura de lo que en aquellos tiempos tenían en sus manos, que eran pues la ley, los salmos, los profetas. No tenían una Biblia como tal, se estaba escribiendo precisamente en esos momentos, así que el apóstol pues estudiaba aquello que tenía a la mano, quizá algunos escritos que había en aquellos tiempos acerca de la obra del Señor Jesús en la tierra. En fin, sabemos que el apóstol pues era un hombre que conocía mucho acerca de las escrituras. Entonces dice que él ponía su cuerpo en servidumbre, es decir, se esforzaba, dice, no sea que venga yo a ser descalificado.
Y bien, mis amigos y hermanos, pues este fue el capítulo 9 de la carta a los Corintios, y si algo nosotros debemos de considerar para tenerlo presente es esforzarnos también en este camino del Señor, sabiendo que no es fácil, pero si queremos nosotros obtener esa corona, ese regalo, ese premio incorruptible, pues también debemos de esforzarnos. Dice el apóstol que en una carrera, dice, todos compiten, pero solo uno es el que gana. Así nosotros debemos de estar pensando en que debemos esforzarnos para ganar esa corona incorruptible. Así que bueno, pues dejemos hasta aquí este audio. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos pronto en un nuevo audio. Por mi parte, reciban un muy fuerte abrazo. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el audio de hoy. Te esperamos en el siguiente capítulo de Lámpara y Lumbrera. Que Dios te bendiga.